Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Yo quisiera, antes de tomar la parte, quisiera que ustedes se den un fuerte aplauso por estar en si algo típico en las horas que llevamos en Texas es que todo queda a distancia, ¿sí? Pero para ustedes es cerca, ¿verdad? Y es una bendición estar con ustedes, ¿verdad? En esta noche, muchos, ¿verdad? Sabemos que tal vez diferentes distancias, pero están aquí, sacaron este tiempo para recibir una palabra, ¿verdad? Que va a bendecir su familia, así que le agradecemos. Quiero aquí presentar a la Miss Puerto Rico, mención, ¿sabes? Eso no inspira, ese título de ella, ¿sabes? Mi esposa Flor Dalisa, para que salude a la iglesia. Dios les bendiga. Qué bendición estar aquí. Esto, sin llorar, este es uno de mis sueños hechos realidad. Poder llegar aquí a compartir con mi hermana y con todos ustedes. De verdad que es una bendición hermosa. Así que nos vamos a gozar. Este fin de semana, ponga su copa boca arriba, porque el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros. ¿Amén? Dios les bendiga. Ahí tenemos una joven que tiene que ir a la iglesia del niño. Esto es parte del proceso de familia, así que se tiene que someter a la mamá y hacia allá. Pues nada, hermano, antes que, como decía mi esposa, es una bendición estar aquí, ¿verdad? Precisamente porque Texas y esta iglesia ha conocido amigos que han marcado y han bendecido mi casa y mi familia. Aquí hay una pareja, ellos, ¿verdad? Se ven muy jóvenes, pero cuando yo era más joven, eran los consejeros de jóvenes allá en la iglesia, Luz y Tony, así que una bendición tenerles. También tengo una amiga que estudió en intermedia conmigo. Ella se ve mayor que yo, pero Marilu, me da gusto verte y compartir con ustedes. Así que es una bendición. Precisamente el tema de la familia que vamos a estar compartiendo hoy, si me permiten, puedo sacar esto aquí, ¿verdad? Estamos en vivo. Que vamos a hablar de la familia. Yo creo que es muy puntual y muy necesario por los efectos que ya todos conocemos que estaban pasando, no solo en Puerto Rico, donde nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Consejería, de Familia, donde llevamos alrededor de como unos 7 años trabajando un ministerio de matrimonios allá en nuestra iglesia. Todo comenzó así. Flor y yo nos casamos en noviembre y en diciembre hicieron las elecciones de la directiva y salimos, y yo decía, Flor, pero si nosotros llevamos un mes de casados, ¿qué le podemos decir a matrimonios que llevan más tiempo? Pero Dios preparó ese escenario para ir poco a poco, ¿verdad?, desarrollándonos en esos temas, y la dinámica que Dios le ha permitido es que, ¿verdad?, no solo en la iglesia de nosotros allá en Puerto Rico, sino, ¿verdad?, nos ha abierto puertas a ir a otras iglesias a hablar de este tema. Comenzamos un proyecto a través de la iglesia, hay una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón que se llama Familia Sana, y estamos desarrollando eso. ¿Verdad? Hemos impactado a familias de nuestra iglesia y familias fuera, ¿verdad?, de nuestra iglesia, y nos desarrollamos en la consejería de familia. Y hoy un poco de lo que vamos a estar hablando es eso, es lo que hemos trabajado y la experiencia que hemos tenido trabajando con el Ministerio de la Familia durante esos años. Así que le doy todas mis felicitaciones a la Iglesia Génesis por esta iniciativa de traer un evento para la familia, porque definitivamente donde hay familias sanas, hay adoradores sanos, hay ministros sanos, hay una sociedad que se va a impactar de manera poderosa. Así que gracias por estar aquí, gracias por darme el privilegio de prestarme sus oídos. Quiero hacerle una aclaración con todo el respeto, es una bendición, ¿verdad?, que estemos en una iglesia donde hay hermanos de Colombia, de Sierra Hermana, otros de México, otros de Puerto Rico. De hecho, me imagino que la fiesta de Navidad ese es el arroz con gandules, con taquitos, ¿verdad? Algo ahí, ¿verdad? Un menú bien variado. El domingo lo vamos a ver, sí, pues seremos testigos de eso, qué bueno. Hace poco estábamos en Santo Domingo hablando de los matrimonios, y allí
en la prédica dije una palabra que en Santo Domingo no se escucha bien, y yo sentí que de repente el gozo se le fue a los hermanos. Y un hermano al final de esto me dijo: Samuel, cuando esté en Santo Domingo, no sé si es un hermano aquí de la República Dominicana, me dijo: oh, mira Samuel, cuando esté acá, esa palabra bórrala de tu file. Así que nada, si acaso sucede eso, usted me perdona y al final me dice y la trabajamos y aprendo una palabra más en mi vocabulario. Amén. Bueno, familias fuera de peligro. ¿Por qué el tema familia fuera de peligro es tan necesario compartirlo en esta noche? Yo quisiera que me acompañaran a los que tienen Biblia, primera de Samuel 8:19, es la porción bíblica que vamos a estar tomando en consideración, utilizándola como base bíblica que nos va a hablar. Es una base bíblica, una historia que conocemos, pero que ciertamente cuando hacía la reflexión y veía cómo esa palabra era puntual y necesaria, repasarla y analizarla, cómo bendice y cuál era el trato de Dios con este pueblo de Israel y cómo es el trato de Dios para tu familia. Hoy vamos a aprender, unas verdades que nos arroja esta porción bíblica. Tal vez anteriormente le ocurra como a mí, que no lo había visto de esa manera, pero cuando comencé a estudiar le decía: wow, qué poderoso, porque nunca había visto esta verdad. Así que en primera de Samuel 8:19, los que lo tienen pueden decir amén. Amén. Los que no lo tienen pueden decir gloria a Dios. ¿Okay? Eso es que todos lo tienen, que bueno. Dice en primera de Samuel 8:19 al 22, dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habría rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y el pueblo y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: ídolos a cada uno a vuestra ciudad. Padre, gracias por el privilegio de hablar tu palabra. Te pido, Padre amado, Señor, que utilice mi voz, Padre amado, que no sea yo, sino que seas tú, hablándole, Padre amado, Señor, a esta casa. Que esta palabra bendiga la vida de esta familia, Señor, de manera poderosa. Creemos, Padre amado, en que este día, esta campaña estaba en tu agenda y en tu corazón. Y sabremos, Padre amado, Señor, que habrá una cosecha linda y poderosa. En el nombre poderoso de Jesús, decimos el cielo. Amén. Amén. ¿Por qué digo que esta palabra la podemos aplicar a nuestras vidas? Gracias, pastor. Porque cuando uno analiza qué es lo que está trabajando y lo que está ocurriendo en ese momento, cuando uno va a la historia bíblica, el pueblo de Israel no tenía rey como los otros pueblos tenían. Pero la dinámica era que ellos, su economía estaba fluyendo, su política estaba fluyendo, no le hacía falta nada. La única dinámica, aunque todo estaba bien, era que se estaban comparando con otras naciones, que ciertamente el modelo no era el modelo de Dios. Ellos dijeron: aquí está todo chévere, pero yo quiero lucir como otras naciones lucen. Y entonces, en ese empeño de compararse con las otras naciones, es que entonces comienzan a tomar decisiones y utilizar recursos humanos. Samuel, que era el hombre de Dios en ese momento, les da las advertencias y le dice: bueno, es que el que nos está dirigiendo es Dios y por eso somos diferentes a otras naciones. Pero aún así, ellos querían, ¿verdad? Se comparaban con otras naciones y querían ser igual que las otras naciones. Entonces Dios dijo: bueno, si eso es lo que ustedes quieren, le permitió tomar esa decisión. Y ahora, ¿por qué pienso que esta porción bíblica se atina al mensaje de la familia? Les voy a explicar por qué. Porque cuando uno estudia el trato que Dios tenía con esa nación, Dios tenía un trato donde les pedía a ellos que fueran santos,
separados y únicos. Y yo sé que santos, a veces dicen, bueno, Samuel, santos y separados es lo mismo. Pero quise hacer la salvedad de distinguir estas dos palabras, porque santo significa todo lo que es puro, moral y espiritual. Separado es aquello que marca la diferencia. Y único es algo que es radical, que es extraordinario y fuera de lo común. Entonces uno dice, pero Samuel, todavía no entiendo cómo esto aplica a mi familia. Sencillo, tu familia va a marcar la diferencia porque Dios tiene un trato especial con tu familia. Por eso es que en tu familia y la familia de alguien que no conozca a Cristo tiene que haber una diferencia, tiene que haber una distinción. Porque no podemos ver los mismos procesos ni atender las mismas circunstancias como alguien que no le teme y no conoce a Cristo. Por eso es cuando a veces hablo con los padres que tienen hijas, ¿verdad? Y están en ese proceso y uno tiene que hacerle entender a nuestros hijos que en nuestro hogar y en nuestra casa es una casa donde debe haber santidad. Porque nosotros somos separados para el Señor. Y cuando somos separados marcamos las diferencias. Tal vez los vecinos resuelven los problemas, uno mirando, se acuesta, uno mirando para la coqueta y otro para la mesita de noche. Pero cuando tú sabes que Dios dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, pues tú marcas la diferencia, aunque tus compañeros de trabajo te digan, yo peleé con la vieja ayer y yo llevo días que no le hablo. Tú dices, no, yo cada vez que tengo una diferencia con mi esposa, busco la manera que antes de acostarme resolver, porque es el orden bíblico, y cerrar la página de esa problemática, de ese problema, y al otro día comenzar con un día nuevo y una oportunidad nueva. Amén. De hecho, lo tengo que practicar porque siempre he dicho que en mi casa el 99.9 de cada vez que discutimos, la culpa la tiene mi esposa. Entonces yo he tenido que hacer ese ejercicio de que, mira, no, eso es broma. Y de hecho están grabando, no sabía que están grabando. Mira, hermano, esta parte que dedica, no. Es broma, vivo un matrimonio que lo disfruto mucho. Y lo otro que es único, tengo una hermana muy joven, ahí en Puerto Rico, y llevábamos tiempo orando para que ella se acercara a Cristo, y estaba visitando la iglesia y está activada. Entonces los jóvenes toman todo literal y decía, Samuel, Dios me habló que tengo que ser una joven radical y quiero contacho y voy a hablarle a los jóvenes, a los que no están asistiendo, y tú sabes, tú como wow, y vamos a protestar. Y yo le decía, suave, con calma, porque ser radical no tienes que ser la mayor piquetera de la Yupi allí, ¿verdad? Ahí, meterse en toda la vuelta. Yo digo, la Yupi es la Universidad de Puerto Rico, del Estado de Puerto Rico, ¿verdad? Donde se hacen huelgas, son protestas. La próxima preparo el slide de las definiciones y entonces yo decía, ¿sabes qué es ser una joven radical? Y así que una joven que espera tener relaciones hasta el día que se casa. Cuando el porciento de jovencitas y jóvenes teniendo relaciones prematrimoniales es sumamente alto en Puerto Rico. Yo diría, ¿sabes, Neray, qué es ser una joven radical? Es someterte a tu mamá, a tus autoridades, a las de la iglesia, a tu mamá, a tu papá. Entonces, ella como que ahí cambió la dinámica, porque a veces es más fácil hacer ruido que someternos, ¿verdad?, en obediencia al Señor. Entonces, otra cosa que yo aprendo de esta historia, que es muy buena, es que todas las decisiones que tomamos van a tener consecuencias, sean positivas o negativas para nuestra familia. La decisión de poner un rey que fuera hombre en el pueblo de Israel tuvo consecuencias de generación en generación, porque tuvieron que pagar unos impuestos que ellos no estaban preparados, y sus hijos y sus nietos fueron esclavizados. Tú y yo, que estamos aquí, venimos trabajando residuos de decisiones que tomaron familiares de nosotros en el pasado. Y hemos tenido que manejarlas, hemos tenido que trabajarlas, porque nosotros no escogemos dónde nacemos, pero ciertamente
Cada decisión que tú tomes bendice tu familia, a tus hijos y a tu esposa, o ciertamente las limitan y los laceran y los lastiman. Por eso es que hay que marcar la diferencia, porque cuando aparece una oportunidad y tú no le sirves a Cristo, tú simplemente la vas a analizar como la analizaría alguien del mundo. Si es más dinero, si es mejor oportunidad, me lanzo. Pero alguien que le teme a Cristo dice, no, Señor, yo no voy a dar un paso si tú no eres el que me diriges, si tú no me das paz en el proceso y si tú no me confirmas y no hablas a mi corazón de que esto va a bendecir y me va a acercar más a mí y a mi familia hacia tu presencia. Amén. Amén. Así que es bien esencial esto que estamos trabajando, porque esta dinámica, estos elementos de ser puro, de marcar la diferencia, de ser extraordinario y fuera de lo común, están en extinción. Porque hay familias que al primer proceso que se da, es mejor la decisión de que tú por un lado y yo por el otro. Más adelante. Lo digo porque en Puerto Rico trabajaba hace poco una dinámica de adicciones y me daba cuenta que las estadísticas, y sé que hablo de Puerto Rico porque trabajé ahí y trabajo ahí, pero sé que es un tanto el termómetro de lo que pasa mundialmente, ¿verdad? Y no somos la excepción. Pero en Puerto Rico hay más de 90,000 hogares donde los jefes de familia son mujeres. En el 2010, sobre más de 27,000 jovencitas que estaban dando a luz y su esposo no estaba. En intermedia comenzaban a interactuar con una droga lícita, es decir, alcohol o cigarrillo que se vende, que es prohibido. El 13% de los estudiantes en elemental, en intermedia un 27% y intermedio un 47%. Cuando uno trabaja con población de adicción, se da cuenta uno que esas son las drogas de entrada, es decir, comienzas con un cigarrillo, con una cerveza, pero poco a poco esos jóvenes quieren seguir a más. Y entonces de comenzar a interactuar con unas drogas legales allá en Puerto Rico, luego comienza a identificar e interactuar con marihuana, ¿verdad? Con cocaína, etc. Y hay un problema muy grande, porque muchas de esas dinámicas vienen de la base de la familia. Y por eso es que esos elementos nos muestran que la familia está en peligro, que el modelo bíblico de lo que es el patrón de familia está en peligro. Y entonces, ¿qué me hace entender esto? Nosotros necesitamos héroes. Necesitamos héroes. Mi hijo Samuel, que muchos ya ustedes conocieron, le encanta mucho lo que es los Avengers y el Hulk, y ustedes hijos también, yo sé que lo saben, Spider-Man, todas esas cosas, todas esas dinámicas. Y eso es lo que la sociedad enseña como héroe. Pero cuando uno estudia el verdadero significado de héroe, eso no es ser héroe. Ser héroe es esas personas que realmente en algún proceso posiblemente tengan miedo. Yo le decía a Flor, ¿sabes qué? Spider-Man no es un héroe, es un héroe. Porque yo nunca he visto a Spider-Man asustado enfrentando a un enemigo. Yo nunca he visto a Hulk teniendo dudas de si le da coraje y golpea, al contrario. ¿Por qué digo que necesitamos héroes? Porque los héroes, como describe en Hebreos 11, 32 al 34, fueron personas que bajo la cobertura de Dios sacaron fuerza de su debilidad, hicieron cosas grandes. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Familias que están fuera de peligro no son familias, no es un sinónimo de una familia perfecta. Lo que te quiero decir que posiblemente como esposo, como sacerdote del hogar, en ocasiones va a haber procesos en tu familia que no vas a saber cómo atenderlos. Va a haber dinámicas donde a veces vas a sentir temor. Va a haber preguntas de tus hijos que en ocasiones no tendrán la respuesta. Y eso no te hace menos. Eso es lo que te invita, es cada día acercarte más al Señor para que las respuestas que tú no tengas, sea Él el que se las muestre a tu hijo, sea Él el que se las muestre a tu esposa, sea Él el que se las muestre a tu esposo. Amén. Si yo quisiera hablar de un héroe real, lo más cercano es el Chapulín Colorado. Porque el Chapulín Colorado, ¿verdad? Usted se acuerda de esa serie, él tenía miedo.
pero con su chipote chillón siempre salía hacia adelante. Los héroes son eso. Cuando un día escuché, hay dinámicas, un día recibimos una noticia donde mi esposa y yo trabajábamos en algún momento que no íbamos a recibir un ingreso por 3 meses. Yo sentí miedo. Yo no le voy a decir, no, yo ahí en ese momento, no, yo sentí miedo por la responsabilidad que usualmente, ¿verdad?, uno carga por ser el padre, el esposo, el jefe de familia. Pero me recuerdo que en ese momento nos abrazamos, oramos al Señor y Flor me hizo preguntas en ese momento que yo no le tenía contestación. La única respuesta fue que ambos nos sentamos a orar y a presentarle esa situación que teníamos que atender. Bajo un diagnóstico de salud que a veces uno no sabe, no está en las manos de uno. A veces no tendrás la respuesta, a veces sentirás que no tienes la fuerza. Y lo mejor que puedes hacer es ir ante la presencia de Dios y pedir que Él te dé la fuerza, que Él te dé la dirección y que sobre todo Él te dé la sabiduría para trabajar esa situación. Amén. Amén. Ok, ahora, ¿qué quiero adicional a hablar? ¿Cómo yo puedo, Samuel, mantener una familia que se aleje de esta problemática? Me estabas hablando que Dios tiene un trato conmigo, pero ¿cómo yo puedo conducir esa familia? Bueno, lo primero es que uno tiene que estimular con amor y no con temor. Traigo esto porque usualmente, a veces, ¿verdad?, nosotros vemos muchos casos y los papás los traen por modificación de conducta. No puedo, Dios mío, Samuel, yo no puedo controlar la jovencita y para aquí ella hace esto y pone la música y se cuesta. Entonces tú le preguntas, ¿cuántos años tienes? 18, 21, no, 12. 12 años. Y es verdad que a veces uno no va a tener, ¿verdad?, muchas respuestas. Es como una vez, yo me recuerdo, cuando Fonsi nació, bebé, yo estoy así, ahí en el hospital, porque estuvo en intensivo, y estoy, con ganas, ¿verdad?, el primer libro, y me lo quiero comer. Y se acercó una señora y me dijo, yo también quería hacer lo mismo con mis hijos cuando tenían 16, cuando tenían así meses. Ahora uno de ellos tiene 16 años y me pregunto, ¿por qué no me lo comí? Mi hijo tiene 5 años y a veces hay dinámicas, ¿verdad?, que uno dice también, oye, ahora entiendo a la señora. Pero no, es una bendición. Pero hay algo que hay que trabajar. En nuestra generación era diferente y en la generación que se está levantando es diferente. Y es que uno tiene que estimular con amor y con temor. Amor no es igual a que los hijos hacen lo que quieran. Amor es tener una comprensión, es tener la paciencia, la mansedumbre que da el Espíritu Santo para manejar circunstancias que a veces uno siente ¿verdad?, que le roban el gozo del Señor. Y lo digo porque hoy en día vemos una era donde hay tanto accesibilidad al conocimiento que ahora uno no puede conformarse con decirle a tu hijo, no vas a hacer esto. Hoy llegas a las 10 y punto. ¿Por qué? Porque soy papá y soy mamá y punto, y a las 10 se acabó. Uno tiene que dedicarle un poco más el tiempo, ir más allá y explicarle cuáles son las razones de por qué estamos tomando unas decisiones, por qué estamos marcando la diferencia y estableciendo límites, que no es capricho de papá y mamá, sino es algo que les va a bendecir a ellos. Les traigo un ejemplo. Cuando mi hijo, Alfonso, a veces yo le digo, mira, no puedes estar tanto tiempo utilizando el celular, ven acá, vamos a hacer la actividad física. ¿Por qué? Me dicen, ¿por qué? Y ahí me acuerdo. Y yo me acuerdo de mi mamá. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron mamá, pero yo en Puerto Rico, si tú le decías a tu mamá, ¿por qué? Error. Mi mamá, nosotros éramos 4 hermanos, y mi mamá iba guiando a veces, y se iba maquillando, y nosotros a veces estábamos ahí, ella tranquilo, y si lo repetía la tercera vez,
Ella iba guiando, se iba maquillando, giraba la mano hacia atrás, le daba 4 golpes al que empezó, 3 al segundo que le repostó, 2 al que miró y el que no hizo nada se llevaba 1 también por si acaso después de nada. Son karatecas, las mamás se... Y ahí ella repartía según... Y yo digo, wow, ese fue el recurso que ella tenía y cómo no, ¿verdad? Y yo no me atrevía, mi mamá decía, llegas a esta hora y yo, ok, mamá, ahí está. Pero tengo un hijo de 5 años que a veces me dice, ¿por qué? Y entonces ahí tengo que reconocer que las generaciones han cambiado y tengo que utilizar también otras herramientas y explicarle, mira, papá decide esto porque este es el bien. A veces hay papás que deciden muy sabiamente sacar la computadora de su hijo adolescente de su cuarto y a veces la respuesta es de rebeldía. Y hay un término que se usa mucho allá en Puerto Rico que es rebelde sin causa y es bien atinado porque a veces son jóvenes que eso significa jóvenes que los padres le dan todo, que buscan y los están en las mejores escuelas y le compran la mejor ropa y los mejores juguetes y aún así son rebeldes sin causa. Digo que a veces el tema o el significado latina porque no saben por qué papá y mamá lo están haciendo. Y hoy nosotros tenemos la necesidad y la responsabilidad de que cuando le llamamos la atención a nuestros hijos, también nosotros tenemos que explicarle el por qué papá y mamá están tomando esas decisiones. Por eso es que nosotros no podemos dejarle, ¿sabes? Decir, léete la Biblia y busca la respuesta. A veces en ocasiones vas a tener que sentarte tú mismo, buscar la historia bíblica y decirle cómo esa aplicación bíblica es la que va a bendecir su familia y cómo nos lo puede bendecir y cómo nos puede enseñar algo. ¿Amén? Así que en ese sentido es bien importante que nosotros podamos entender que el amor, mira lo que combina el amor. Habla de respeto, de consideración y admiración. El temor, inquietud, angustia y rechazo. Si tu hijo te obedece por temor, tengo que decirte que hay una fecha de caducidad y un día se va a cansar. Y un día no te va a obedecer más. Y un día se va a ir de la casa. Pero si tu hijo te respeta porque te ama, ese respeto será continuo, de generación, tiempo, no importa la edad que tenga. Lo digo porque hace poco tuve que trabajar con un joven que tenía 18 años. Y él, cuando sacaba malas notas, cuando no hacía lo que respondía, el papá lo golpeaba. Él veía cómo su padre insultaba a su mamá, cómo le alzaba la voz. Y él decía que una vez, él nada más sentía que el carro del papá se acercaba, el sonido, él comenzaba a temblar. Los nervios lo traicionaban porque era un temor lo que sentía sobre su figura, ¿verdad?, paterna, hasta que un día se cansó. Y un día no trajo las mejores notas de la escuela y cuando su papá fue a reclamarle, como él ya estaba predispuesto, lo primero que salió fue un golpe hacia la cara del padre. Pero como había tanto temor y tanto dolor y raíz de amargura guardada, no se conformó con darle ese golpe. Él dice, yo no sé qué me pasó, pero yo no podía detenerme. Yo seguía dando y dando y dando y dando. Y le embarató la cara al papá. Eso ocurre, yo no estoy diciendo que lo que hizo el joven lo hizo bien, eso está muy mal. Lo que estoy diciendo es que cuando el temor es lo que hace que tus hijos respondan a una orden tuya o a una, ¿verdad?, o algo que tú le pidas, algún día se va a acabar y eso se va a revertir. Por eso hay familias que un día se casan, hay mujeres y hombres que un día se casan y lo último que desearían hacer un domingo es visitar a sus padres. En Hebreos 10:24, mira la invitación que nos hace y es: consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La mejor manera de tú levantar a tus hijos como buenos hombres y mujeres de Dios es amando, que ellos vean el amor de Dios en ti, que ellos vean, que ellos puedan entender que cuando a veces le pones carácter, que cuando le pones límites, lo estás haciendo porque los amas más que lo que ellos se imaginan. ¿Amén? Vamos más adelante. Ok, ataques directos a la familia. Llegan sutiles, pero son los que están enviando el mensaje, son los que quieren definir lo que es el concepto de familia.
La televisión y los medios. ¿Por qué la televisión y los medios? Porque vemos una televisión y unos medios que están sexualmente demasiado, con un contenido sexual demasiado explícito. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno busca y alquila una película que diga familia. Y dice que la película está catalogada para familia y de repente en algún momento salió una escena que tiene un contenido sexual alto. Y entonces lo que está utilizando los medios es sutilmente siempre decirte, eso es normal, eso es normal. A veces estás viendo un programa que te guste y cuando sale el anuncio, sale un anuncio al mediodía, a la 1 de la tarde con un contenido sexual alto. Y lo que está haciendo el sistema y los medios es llevando a que poco a poco eso tú lo veas normal y sea parte del proceso. Y yo digo, yo siempre traigo este ejemplo. Yo tengo un hijo de 5 años, porque ahora en Puerto Rico quieren traer una estructura nueva a las escuelas, que es enseñarles sexualidad desde pequeños. La sexualidad y que ellos la entiendan, la practiquen y que eso la va a hacer bien porque es normal. Mi filosofía es, yo tengo un hijo de 5 años. Yo le puedo explicar cómo se guía la guagua, yo le puedo decir dónde está el parking, el freno, dónde están los cambios. Pero él no tener ni la edad, ni el tamaño, ni la capacidad cognitiva para manejar esa responsabilidad, yo lo que le puedo entregar es algo que lo va a destruir. Y eso mismo es lo que está ocurriendo, donde hay jóvenes niños teniendo un acceso al material sexual demasiado explícito, que como no está ni en la edad ni en el proceso de desarrollo necesario, lo que está haciendo es algo destructivo. Lo digo porque en Puerto Rico trabajaba en una clínica que le daba servicios psicológicos a pacientes VIH y me rompía el corazón cada vez que tenía que darle o revelarle un diagnóstico a una jovencita de 13 años de por qué fue contagiada de VIH. Cada vez que veía niñas o jóvenes que iban con sus padres a hacerse las pruebas, a ver si habían salido positivo o negativo de una enfermedad de transmisión sexual, y decía, wow, ¿qué una joven de 13 años tiene que hacer en una clínica sabiendo si está contagiado o no? Si está encinta o no. Y mi corazón te duele porque tú sabes que es un efecto que la familia no pudo retomar, hay un padre que estuvo ausente, una madre que tal vez no lo abrazó, no le enseñó cuál fue el motivo real del amor. Me duele mucho porque recientemente trabajando allí le comienzo a hablar a la jovencita, gracias a Dios el diagnóstico fue en esa ocasión negativo, pero le empiezo a hablar sobre lo que es la pureza, sobre lo que es guardarse, sobre los planes futuros, cómo podría alterar un embarazo a solo 13, 12 años de edad. Y su mamá me dice, mire, usted no podía dar por ahí unos profilácticos, condones, no sé cómo acá se diría, profilácticos. Su madre. Y yo, o preservativo. Y entonces yo decía, ella no sabrá que no hay preservativos para el alma, que cada vez que esa jovencita está teniendo una relación sexual hay un proceso espiritual que se está dando, donde cada vez se va, ¿verdad?, se va atando su alma y el corazón a esa actividad. Y me duele porque la idea, la que lo ve normal, la que lo impulsa a hacerlo, lo ha aceptado su mamá. La música, la moda, los medios. En Puerto Rico se hizo una encuesta hace poco de si 2 parejas hombres homosexuales podían adoptar. Entonces miren cómo utilizan y manipulan, porque la entrevista la hacen con estas 2 personas que adoptaron a esta bebé. Son una pareja homosexual, los 2 están bien vestidos, enseñan una mega casa que tienen, mucho dinero, bien vestidos las personas, un sinónimo de éxito tremendo, y entonces como que esa niña va a estar bien en ese hogar. Y entonces ahí debajo es que hacen la encuesta. O sea, primero manipulan todo lo que, el ambiente ideal para una niña que se va a crecer, y entonces después hacen la encuesta.
dígame si la encuesta no está manipulada o no, porque ya están presentando de antemano algo que está predisponiendo la opinión. Entonces, para muchas personas que los valores sean que una niña esté en una buena casa, con unos buenos carros y donde hay una economía tremenda, va a decir sí. Yo creo que ¿verdad? Que tiene. Entonces, los medios están trabajando eso, la música, la moda. Yo me recuerdo, hace no muy, ¿verdad? Cuando era más joven, yo era más flaco todavía. Y entonces, yo me recuerdo que cuando estaba en intermedia, o en high school, le decimos allá en Puerto Rico, en preparatoria acá, ¿verdad? Pues yo, miren, hermano, yo no tenía, los pies los tenía bien, los tobillos tremendos, pero cogí una manera de caminar así. Con el flow. Y llegaba a la escuela y me iba a saludar a todo el mundo. ¡Hey, yo! ¿Qué pasa? Y los pantalones... Yo era 24 de cintura y lo compraba con 46, lo usaba por acá abajo y caminaba así. Yo, ¿qué hay? Yo. Y con ese flow y con una cadena de oro de embuste así. Fuera, no, estos son mis panas, mi gente. Y cada vez que llegaba a mi casa, mi mamá decía, ay, ahí está mi predicadorcito, ay, mi futuro pastor. Y yo decía, man, mami, you crazy, en la iglesia yo, no, en la vida yo voy a ser el de la iglesia no es para mí. Siempre decía eso y seguía caminando así con el flow, ¿verdad? Que tenía en ese momento. y entonces, pues yo caminaba de esa manera y mi mamá insistía y decía, no, tú vas a ser un predicador, yo me había salido de la escuela, pero ella quería que yo volviera a la escuela y decía, tú vas a terminar algo en el futuro. Y yo decía, no, ¿sabes? Se lo decía a mi estilo. 17 años después, ¿verdad? En el mandato, a la organización de la iglesia que vamos, hacen una escuela de pastores. Y ese día, en la graduación de los pastores, nos tocó predicar, nos invitaron y nosotros fuimos los que predicamos, nos graduamos en la escuela de pastores y nos tocó llevar el mensaje. Y cuando estoy así predicando el mensaje, ¿verdad? Allí están los pastores de cada iglesia, con los invitados y su familia, y cuando comienzo a predicar, de repente alzo mi mirada y siento que hay una dama que se está riendo, que su sonrisa no cabía en ese lugar, y era mi mamá. Mi mamá, como diciendo, 17 años atrás, te dije que ibas a ser un predicador y tú no me creíste. Pero 17 años atrás, ella estaba hablando sobre mi vida, cosas que yo no estaba viendo. Yo lo que te quiero decir es que, yo no sé, pero siento que esta palabra, ¿verdad? Dios la quiere hablar a madres o a esposas que hoy dicen, tal vez hoy yo no estoy viendo en mi esposo, en mi hijo, en mi familiar, lo que yo quisiera ver, pero Dios te está diciendo, tranquila, velo como yo lo veo, velo que en el tiempo del Señor Dios va a hacer la obra poderosa, confía de manera poderosa. Y yo sé que hay muchas ¿verdad? Que tienen ese anhelo. Y me recuerdo porque mi mamá me miraba como quien dice, hace 17 años te lo dije, y hoy estoy viendo eso. Así que es un privilegio que hoy tú no veas a tu hijo tal vez como lo quisieras ver, pero no dejes que la moda sea lo que dicte y lo que tú ves de tus hijos. Que sea Dios el que permita que tú lo veas a través de los ojos espirituales y veas el resultado final. Amén. El materialismo, porque como hablamos, a veces pensamos que tener una familia ideal es tener una familia, como hablamos con los detalles anteriores, buena economía, buenos carros. Y esa verdad ha entrado inclusive a familias de la iglesia. Hace poco manejamos una situación de un joven de 14 años que su conducta se había alterado. Cuando estudiamos el perfil del joven, nos damos cuenta que su padre se había quitado la vida hace unos 5 o 6 meses antes de verlo en terapia. Y cuando comenzamos a analizarlo y exploramos más allá, el padre era un empresario en Puerto Rico, tenía varias casas, muchos carros, pero un día tomó una decisión económica de inversión donde su repercusión fue que perdió sus casas, sus carros y se quedó, ¿verdad?, en una condición económica difícil.
ante ese panorama, tomó la decisión de quitarse la vida, la trágica decisión de quitarse la vida. Y entonces ahí yo pude entender por qué la conducta del niño se alteró. Porque en el momento que su padre tomó la trágica decisión de quitarse la vida por el perder esas cosas materiales, el mensaje que le envió a ese joven fue que su casa era más importante, sus carros eran más importantes que su hijo y su esposa. Porque hay una sociedad que te dice que tú eres lo que tienes y quien más tienes más vale. Pero en Dios es todo diferente. En Dios tú eres lo que dice esta palabra que tú dices que eres. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, separado del vientre. ¡Aleluya! Y yo no tengo que aplicar el estándar de cómo la gente me ve, sino reconocer el estándar de Dios. Y cuando yo creo a hijos que se levanten con el valor de tener estándar de Dios, son hijos que están menos predispuestos a sufrir de autoestima más baja. En Proverbios 15:17, miren lo que dice este consejo que hay en Proverbios: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Otro consejo que nos da la palabra en Proverbios 21:9: mejor es vivir en un rincón del terrado con mujer rencillosa, en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Son cosas que cuando uno va analizando, uno va descubriendo la verdad bíblica. Y los estándares y los valores de uno son transformados y son cambiados. En Timoteo 2, segunda de Timoteo 3, 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, interpretadores crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay muchas crisis que el gobierno dice que hay, pero hay una que yo creo que es fundamental, y es cuando Dios habla la historia de la familia que edificó su casa sobre la roca y la que la edificó sobre la arena. Yo creo que más que la crisis económica, más que la crisis de salud, una de las crisis que no se habla políticamente, que está afectando nuestro país y nuestra sociedad, es una crisis de valores, y es una crisis sobre todo de iniciativas, de fundamentos, crisis de valores, sobre todo bíblicos, porque cuando los valores son subjetivos, es decir, lo que para ti es un valor como familia y tú le enseñas a tu hijo como un valor, posiblemente en otra familia no es el mismo valor, y si va a otro país, otra cultura, no sea el mismo valor. De hecho, yo siempre hablo un ejemplo que cuando estábamos en Santo Domingo, recientemente, el domingo me dijeron: mira, va a haber una actividad especial y yo puedo que vayas con corbata, y yo preparé la maleta y traje todo menos corbata. Así que fui a comprar una corbata y allí fuimos a una tienda que se llamaba Tigueritos Night Shop, algo así. Y ahí vamos, una tienda ahí bien, me dicen: no, bacanito, ¿qué estás buscando? Entonces buscamos ahí una corbata bien chévere. Cuando la vamos a pagar, la persona en la caja me dice: son 500 pesos. Y yo brinqué para arriba, como que, ¿sabes? Uno se acostumbra y no ha hecho como que el clic. Y yo, la conversión de dólares, y yo, 500 pesos. Porque en Puerto Rico también decimos pesos al dólar. Y dice como que, ¿qué? 500 pesos. Y después como dice: no, está bien, el dólar es diferente, así que salió unos 12 dólares americanos, 13 dólares. Ahí yo me giré y le dije a mi esposa Flor: te voy a decir algo que nunca escucharé en Puerto Rico. Tienes $1000 para comprar todo eso. Tienes 1000 pesos. No, gracias. No, le digo $1000, estuviera todavía en Santo
domingo y tienes 1,000 pesos para comprar lo que tú quieras. Tú nunca lo escucharás en Puerto Rico. Y entonces ahí Flor también le pasó lo mismo, se puso contenta y solo pudo comprarse un traje con 1,000 pesos. Pero ¿qué quiere decir? Lo que tiene un valor aquí para usted como familia, posiblemente otras familias de afuera no tienen el mismo significado. Tal vez lo que tú le enseñes a tu hijo hasta que tenga 18 años y decida estudiar en otro lado o mudarse por circunstancias de la vida, posiblemente puede ser que cambie. Pero más que valores, también nosotros necesitamos principios. Y si tus hijos, los valores que están acostumbrados son los valores bíblicos, son unos principios bíblicos, no hay manera, no hay nada que los mueva, no hay nada que le haga entender que hay algo diferente. Si los principios y los valores en los que levantas a tu familia están regidos por la palabra, podrán venir cambios, podrán venir influencias, pero ellos saben que aunque todo pasa, la palabra de Jehová y Dios nunca pasan. Amén. Ok, ya voy terminando, pero hay algo que también tengo que hablarle a los jóvenes que están aquí, a los hijos, porque ¿verdad? No dejamos de ser hijos. Y en Romanos 13, 1 al 2 hay algo bien importante que nosotros como padres tenemos que hacer y los hijos también tienen que hacer, y es someterse. Romanos 13, del 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. A veces tenemos la oportunidad de reunirnos en consejería con jóvenes y ellos comienzan a darte las quejas de sus padres, como que esperando que uno le diga: sí, está bien muchachos, tus padres son tremendos. Pero se sorprenden cuando uno les dice: ¿sabes qué? Lo que dice tu papá tiene razón. Si tu papá dijo que llegas a 10, yo te digo que tienes que llegar a 10. Porque a tus padres tú no los tienes que obedecer cuando tú crees que solo tienen la razón. Aunque tú digas: ay, se están equivocando, son injustos conmigo, el orden bíblico es que aún así tú seas obediente. Porque en la obediencia hay bendición. Y cuando hablo con los jóvenes siempre digo: ¿sabes cuándo ve un joven que está dando un fruto del Espíritu? No cuando está al frente predicando o cuando está tocando la música. Yo veo un joven que está sometido, un joven que es obediente, que se somete a sus padres, a sus autoridades en la iglesia. Y eso es el mayor signo de que es un joven espiritual, de que es un joven que está buscando el rostro de Dios. ¿Por qué digo esto? Cuando Pablo señala eso, Pablo en ese proceso murió a través del rey Nerón, que fue sumamente tirano con él. Y aún así, con las tiranías de Nerón, Pablo lo que escribió es: hay que someterse a las autoridades, pudiendo establecer lo contrario, aunque no tengan la razón. De hecho, hay algo que nos pasa mucho a los jóvenes, tal vez acá en Texas pase. A mí me pasaba que cuando estaba en intermedia, yo quería que mi mamá me dejara a 2 o 3 cuadras fuera de la escuela. Y le decía: mami, no, está bien, aquí, papi, no, yo camino, no hay problema. Y ¿sabes? Es algo como que para los jóvenes, como que no quieren ver a sus papás y vienen a buscar las notas, las reuniones, porque ya uno quiere como que sentirse que por encima de uno no hay mayor autoridad. Me recuerdo que una ocasión mi papá se llevó la guagua más chava que había en casa, la más vieja, y casi me parquea en el comedor de la escuela. Y le dije: no papi, aquí, no, está bien aquí. Y él seguía como que de maldad así, dice: no papi. Y cuando en la escuela que estamos entre la intermedia y la high, y ahí entre medio de toda esa multitud, baja la guagua ahí, se le cae el bonete. Y me dice: ayúdame, el bonete en la parte de frente del carro, el parachoque. Y me dice: ayúdame. Y yo, mi autoestima ese día, porque yo sentía que todo el mundo me miraba, yo ayudando a mi papá frente a la escuela, ¿verdad? En el carro. Porque uno, cuando joven, uno quiere hacer ese papel, ¿verdad? De que no hay una autoridad sobre de ti. Pero cuando uno es sometido al Señor, se da cuenta de que hay una bendición cuando uno se somete a las autoridades y a la obediencia.
Por eso es que cuando yo entendí eso, no me avergüenza que a veces compañeros que no conozcan al Señor comienzan a hacer chistes de fuera de sentido, hablar malo o marcar o hablar de mujeres, qué sé yo. Y yo, como sé que tengo que someterme a alguien, a Dios, yo comienzo a mantener el margen, yo comienzo a hablarle diferente, yo comienzo a decirle, ¿verdad? No, yo respeto a mi esposa, ese chiste no me gustó. Porque sé que sobre mí hay una autoridad y yo tengo que someterme y tengo que ser obediente a Él. Amén. Ok, ¿por qué digo esto? Esto es bien importante porque Jesús en el Getsemaní, Jesús es el modelo bíblico de ser padre hermoso, pero también es un modelo como hijo. Porque en el Getsemaní oró 3 veces para hacer la voluntad del Padre. En ninguna porción bíblica vi a Jesús orar 3 veces para sanar a alguien, para hacer algo poderoso. Pero en el Getsemaní oró 3 veces para hacer la voluntad del Padre. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que el pastor y, ¿verdad?, los músicos se van acercando a la meditación final. Posiblemente tú dices, bueno, cantar se me hace más fácil que a veces someterme. Por eso es que digo que el ejemplo bíblico de Jesús de sometimiento habla de cuán espiritual es. Hay algo bien importante, y con esto termino. Hay una responsabilidad y hay sobre todo una autoridad que Dios te entrega a ti, mamá, y a ti, papá, sobre tus hijos, sobre tu esposa, como nunca nadie. Yo quisiera que si estás aquí, en este momento, te acerques a tu esposa. Si están tus hijos, tienes a tu hijo aquí, te acerques y les puedas abrazar. Ahí. Mientras ministramos esta canción, yo voy a hacer una oración por las familias que están aquí, declarando, creyendo que Dios lo que comenzó a hacer en cada familia, lo que comenzó a hacer lo va a perfeccionar. Hay algo que Dios quema en mi interior, últimamente que he visitado diferentes iglesias, y es que me impulsa a decirles e invitarles a que hagan ayunos sobre todo de tecnología, que haya un día en la semana que puedan cada uno apagar sus teléfonos, sus iPads, del televisor, e intencionalmente hagan un altar, no sé, 15 minutos, 20 minutos, el tiempo que Dios les dirija, pero se van a sorprender con los frutos que va a tomar, que va a traer esa decisión que toman. Ustedes van a ver cómo de repente el corazón de papá podrá abrirse y decirle, estoy pasando en el trabajo, las cosas no están bien. Y no hay una bendición mayor que en un momento de crisis sea tu hijo el que ore por una problemática de papá. Que mamá pueda abrir su corazón y decirle, ¿sabes qué? No me he sentido bien de salud. Y ahí comiencen como familia a presentar la salud de mamá. Que tu hijo diga, mamá, no me ha ido bien aquí, no sé, en la escuela, siento que un compañerito tuvo una diferencia. Si es más adulto, tal vez mi relación no estaba bien, mami. Pero que eso no sea algo que cuando tome la decisión de hacer esa pausa de la tecnología y de los afanes de la vida, no sea algo que le sorprenda a tus hijos, que sea algo que marque la diferencia de un nuevo proceso de familia en Dios. Va a haber un génesis poderoso, va a haber un nuevo comienzo, yo te lo aseguro. Padre, yo te doy gracias por cada familia que está aquí, cada pareja. Padre, tú has permitido que yo hable tu palabra, Señor, conforme tú me la has puesto, Padre amado, Señor. Gracias porque te pedí, por favor, que me ayudaras a transmitir lo que quemaba en mi corazón. Yo te pido que tú bendigas cada familia que está aquí. Tú conoces cuáles son sus procesos, sus necesidades. Y te pido que seas presente, puntual en cada una de ellas, Señor. Que cada esposo pueda acercarse cada día más al corazón de su esposa. Que
que cada hijo, que cada padre pueda acercarse más al corazón de su hijo. Y que puedan decir, Padre amado Señor, que en su calendario, que en su familia hubo un día que marcó su vida, que fue el día que le permitieron al Señor que lo sacara de peligro, de los peligros que están afectando su vida. Gracias, Padre. Te bendecimos y creemos que tú eres el Dios, Padre amado Señor, que protege la familia, que diseñaste el modelo de la familia para bendición de las naciones. Gracias, Jesús. Ahí aproveche esa oportunidad. Si está abrazando a su hijo, si está abrazando a su esposa, ahí denle un abrazo y en ese abrazo exprese las palabras que Dios ponga en su corazón, que